Ya. Hola, les vamos a presentar nuestro modelo, que es un modelo de transferencia tecnológica verde. Este es el orden de nuestra presentación. Vamos a comenzar con la motivación, que parte de que el cambio climático se ha convertido en una de las mayores problemáticas que enfrenta el planeta, y para reducir las emisiones se han planteado distintos mecanismos como la creación de pactos internacionales como el Protocolo de Kioto y los Acuerdos de París. Estos plantean, entre otros, mecanismos para incentivar a los países desarrollados a investigar y difundir tecnologías limpias con los países en desarrollo. Hay evidencia que muestra que algunos de estos proyectos en China del protocolo de Kioto redujeron las emisiones, pero además tuvieron efectos de spillover aumentando la eficiencia energética, lo cual de alguna manera muestra que se puede conciliar la reducción de emisiones y los objetivos de desarrollo y el crecimiento de largo plazo. Sin embargo, uno de los problemas que ha tenido el desarrollo de estos proyectos es que ha sido una distribución desigual. Por ejemplo, el 70% de los proyectos fueron realizados en China, India y Brasil, y se excluyeron a muchos otros países que están menos desarrollados. También la inversión que se hace en investigación en energías limpias es mucho mayor en China, Estados Unidos y Europa, y en el resto del mundo es mucho más pequeña. Hay una concentración muy desigual. Ahora, la literatura teórica que ha tratado de pensar estos temas principalmente se ha centrado en modelos de cambio tecnológico dirigido, donde se modela una función de producción limpia y una función de producción sucia, y además como un enfoque de norte y sur, como norte desarrollado y sur en desarrollo. La mayoría de estos modelos sugieren que se deben implementar políticas unilaterales para desincentivar el uso de tecnologías sucias, como impuestos a tecnologías sucias, como subsidios a las tecnologías no contaminantes, y promover el comercio entre economías limpias para evitar una catástrofe ambiental y conciliar con un crecimiento económico de largo plazo. Adicionalmente, se ha pensado en los mecanismos multilaterales como estrategias que pueden incentivar a otros países a cooperar eh, al incrementar el costo de oportunidad de sostener una senda de producción contaminante. Digamos, estos clubes climáticos que son donde se alinean incentivos de los países para que no contaminen tanto, eh, facilitan el intercambio de tecnologías sostenibles y también penalizan a los países que incumplen los acuerdos para evitar el free riding. Sin embargo, uno de los problemas que tienen los acuerdos multilaterales es que pueden excluir a países menos desarrollados y reduciendo así la eficiencia de los acuerdos. Entonces, basada en esto, nuestra pregunta de investigación es: ¿puede la cooperación climática entre países crear clubes de convergencia en la adopción de tecnologías sostenibles? El modelo propuesto es una extensión al modelo de transferencia tecnológica junto con el de cambio dirigido en medio ambiente. En este modelo hay un líder ambiental que produce solo con tecnologías limpias, además varios seguidores, los cuales pueden producir con tecnologías sucias y limpias. Cada seguidor produce un bien final, que es la suma de un bien producido con tecnologías sucias y otro bien producido con limpias. La función de producción de cada tipo de bien es igual que en Ayuni-Howitt, y hay una ecuación de evolución de la calidad ambiental que depende negativamente de la producción de bienes con tecnología sucia, donde phi representa cómo impacta este bien a la calidad ambiental. Pasando ahora a los bienes intermedios, este es el mismo de los modelos de Agion y Howitt. La inversión de recursos en cada sector está dada por la misma estructura del modelo de transferencia tecnológica, donde existe un costo de arranque eta D para comenzar a innovar en tecnologías sucias y un costo adicional de entrada eta C para comenzar a copiar las limpias del líder. El impacto del acuerdo se manifiesta en que este va a aumentar el costo de arranque en una tasa F para innovar en tecnologías sucias y disminuir el costo de entrada para copiar las limpias en la misma tasa. Esta tasa F va a depender positivamente de phi, que es que tanto impacta el bien sucio la calidad ambiental, y la intuición de esto es que el acuerdo va a tratar de tener mayor impacto en economías cuyas tecnologías son más sucias. 1 más F de phi es el costo adicional que generan los acuerdos sobre la innovación de tecnologías sucias, y 1 menos F de phi es la reducción sobre el costo de adaptar la tecnología limpia del líder, por ejemplo, a través de inversiones. La intuición de que los acuerdos internacionales deberían reducir el uso de tecnologías sucias es para evitar el problema de free riding, de que hayan economías que se aprovechen de la reducción de los costos en el sector limpio para aumentar su crecimiento, pero sin disminuir la producción del sector sucio. Otros supuestos que vamos a hacer consisten en que 1. No va a haber movilidad de trabajadores entre el sector sucio y limpio. 2. El trabajo en ambos sectores es exógeno y constante a lo largo del tiempo. Y 3. Que eta D, es decir, el costo de arranque para innovar en tecnologías sucias, es suficientemente pequeño, de modo que, en ausencia del acuerdo, los seguidores siempre van a tener incentivos a innovar en el sector sucio. Para la solución del modelo se contará, como siempre, con tres sectores: bienes finales, bienes intermedios e ideas. El sector de bienes finales será exactamente igual al modelo común de Agion y Howitt. Lo mismo para el sector de bienes intermedios. No obstante, en términos de álgebra se utilizará el término pi como 1 menos alfa por alfa elevado a la 1 más alfa sobre 1 menos alfa. Se hará para facilitar la visualización de las ecuaciones. Finalmente, como siempre, se tiene que los beneficios de este sector serán los precios de las patentes en el sector de ideas. Ahora, en el sector de ideas empiezan las modificaciones. Se tendrá un modelo análogo al de transferencia tecnológica, pero ahora también se tendrá que la función inversa de probabilidad dependerá de f de phi, siendo que para el sector sucio este parámetro incrementará los costos de entrada y por tanto reducirá la probabilidad de éxito. En el sector de ideas limpios, este parámetro f de phi representa una reducción en el costo de entrada. Por tanto, al incrementar f de phi, la probabilidad óptima también incrementará, ya que la probabilidad
de innovar depende de 0 y 1, tenemos los siguientes casos. Nótese que para el sector sucio se tiene que a niveles grandes de F de phi, o sea, grandes costos de innovar en tecnologías sucias, la probabilidad será 0. Caso contrario al sector de vías limpias, entre mayor sea este beneficio de usar tecnologías limpias, su probabilidad de éxito será distinto a 0. En este punto ahora es importante entrar a economía abierta. Por tanto, se tomará como exógeno la productividad del líder, en caso de será la misma del líder limpio. Lo mismo para su tasa de crecimiento. Ahora se diferenciará los casos en el de éxito en cada sector. El sector sucio, en caso de éxito, incrementará gamma veces su productividad del periodo pasado. Y el sector limpio, en caso de éxito, logrará adaptar la tecnología líder. En caso de no tener éxito, ambos sectores mantendrán la productividad del periodo pasado. Es importante detallar el crecimiento. El sector sucio llega al resultado común del modelo de Aghion-Howitt. El crecimiento dependerá de su probabilidad de éxito y de gamma. Para el sector limpio, el crecimiento depende positivamente de la probabilidad de éxito, de la tasa de crecimiento de la que crezca el líder y de la distancia. Entre más crezca el líder y más lejos me encuentre en la frontera tecnológica, más se crece en caso de éxito. Teniendo eso en cuenta, que el crecimiento de ambos sectores depende positivamente de la probabilidad, se tiene que al incrementar los costos de usar tecnologías sucias, decrece el crecimiento del sector sucio, mientras que aumentar los beneficios de usar tecnologías limpias, aumenta el crecimiento del sector limpio. Finalmente, se tiene que la distancia a la frontera para el sector limpio depende de F de phi. Si ocurre que F de phi es demasiado grande, pues no tendrá la posibilidad de tener éxito y la distancia será muy grande. En caso de que el parámetro sea lo suficientemente grande y mi probabilidad de éxito será distinta a 0 y, por tanto, este seguidor podrá adoptar las tecnologías del líder y, por tanto, reducir la distancia a la frontera en el largo plazo. Tenemos entonces que los resultados pueden resumirse en diferentes casos. En un primer caso, tenemos que la magnitud del acuerdo internacional es lo suficientemente grande como para que los países seguidores dejen de producir con tecnologías sucias, pero no es lo suficientemente grande como para que empiecen a adaptar las tecnologías del líder. Tenemos entonces que la probabilidad de éxito en ambos sectores va a ser 0, lo cual en largo plazo va a hacer que el crecimiento de la economía vaya a ser igual a 0. Sin embargo, dado que la tasa de crecimiento del sector sucio es 0, tenemos que la tasa de crecimiento del stock de capital natural va a ser igual a su tasa de recuperación. Entonces, un primer caso donde no hay crecimiento económico ni catástrofe ambiental. En un segundo caso, tenemos que la magnitud de los acuerdos internacionales es lo suficientemente grande como para que los países dejen de producir con tecnologías sucias, pero además es lo suficientemente grande como para que los países implementen la tecnología limpia del líder. Entonces que la probabilidad del sector sucio va a ser igual a 0, cuando la probabilidad del sector limpio va a ser diferente de 0. Se tiene entonces que en largo plazo la tasa de crecimiento de la economía va a converger a la tasa de crecimiento del líder. Adicionalmente, dado que la tasa de crecimiento del sector sucio es 0, tenemos entonces que se va a tener un stock de capital natural que crecerá la tasa de recuperación del mismo, por lo que vamos a tener que haber crecimiento económico jalonado por el sector limpio y no va a haber una catástrofe ambiental. Adicionalmente, si tenemos que la economía del seguidor antes del acuerdo internacional logra adaptar las tecnologías del líder, como se puede ver en la línea roja, con el acuerdo internacional va a adaptarlos mucho más fácilmente, lo cual en el largo plazo va a hacer que la distancia entre el seguidor y el líder sea mucho menor. En un tercer caso, tenemos que la magnitud del acuerdo internacional no es lo suficientemente grande como para hacer que los países dejen de producir con tecnologías sucias, pero además no es lo suficientemente grande como para que los países adapten la tecnología limpia al líder. Entonces que la probabilidad del sector sucio va a ser diferente de 0, pero el sector limpio va a ser igual a 0. Entonces que la tasa de crecimiento de la economía va a ser jalonada únicamente por el sector sucio. Van a darse dos subcasos que van a permitir entender la dinámica entre crecimiento y medio ambiente. Tenemos un primer caso donde la tasa de crecimiento del sector sucio puede ser menor que la tasa de recuperación del stock natural. Entonces que la tasa de crecimiento de este va a ser positiva en el largo plazo, por lo cual vamos a tener producción sucia, pero no va a haber una catástrofe ambiental, por lo cual la tasa de crecimiento de la economía va a ser igual a la del sector sucio. Sin embargo, tenemos otro caso donde si la tasa de crecimiento del sector sucio es mayor a la tasa de recuperación del stock de capital natural, esta va a ser igual a 0 en largo plazo. Tenemos entonces que esto va a llevar a una catástrofe ambiental y por ende la tasa de crecimiento de la economía va a ser 0. Tenemos un último caso donde la magnitud del acuerdo internacional no es lo suficientemente grande como para que los países los seguidores dejen de lado la producción de tecnologías sucias, pero sí es lo suficientemente grande como para que adapten la tecnología del líder. Tenemos entonces que la probabilidad de éxito en estos dos sectores es diferente de 0, por lo cual la tasa de crecimiento va a depender del crecimiento del sector sucio más el crecimiento del sector limpio, que va a converger a la tasa de crecimiento del líder en largo plazo. Vamos a tener nuevamente dos casos que van a permitir entender la dinámica entre crecimiento y medio ambiente. Tenemos nuevamente que si la tasa de crecimiento del sector sucio es menor a la del stock de capital natural, no vamos a tener catástrofe ambiental, pero en este caso la tasa de crecimiento de la economía va a ser la suma entre el sector sucio y el sector limpio. En otro caso, vamos a tener que si la tasa de crecimiento del sector sucio es mayor a la tasa de recuperación del stock natural, esto va a hacer que el stock de capital natural sea igual a 0 en largo plazo, lo cual va a llevar a que la tasa de crecimiento en largo plazo sea igual a 0, por lo cual vamos a tener una catástrofe ambiental.
Como conclusión, podemos ver que hacer acuerdos internacionales puede servir para dificultar el uso de tecnologías sucias y favorecer el uso de tecnologías limpias. Los acuerdos internacionales pueden entonces facilitar la convergencia hacia clubes de cambio climático. Sin embargo, hay casos donde no tiene sentido hacer un acuerdo internacional, en particular si los acuerdos no son lo suficientemente fuertes para incrementar los costos de utilizar tecnologías sucias y además su magnitud no permite el uso de tecnologías limpias. Asimismo, como vimos en este último caso, pueden darse situaciones donde la magnitud de los acuerdos no sea lo suficientemente fuerte para eliminar completamente la producción sucia, pero sí permita la existencia de producciones limpias. En estos casos, la dinámica entre crecimiento y existencia del stock de capital natural va a depender entre la tasa de crecimiento del sector sucio y la tasa de recuperación de los recursos naturales. Finalmente, los acuerdos internacionales pueden depender de muchas variables. En este caso, los estamos modelando a partir del impacto de la producción sobre recursos naturales, pero pueden también depender de la instancia líder, de instituciones, de elementos de economía política y de muchos más, los cuales además pueden cambiar a lo largo del tiempo y el espacio. Esto entonces es una gran cabida hacerle mayores extensiones a este modelo y entender la dinámica que pueden jugar los acuerdos internacionales con el medio ambiente.